Las cifras de las que vamos a hablar corresponden a la provincia de Alicante. Cada noche duermen en la calle alrededor de 200 personas. Los centros de acogida rondan el 100% de ocupación. El precio del alquiler de una vivienda está disparado, con niveles propios incluso previos a la crisis. Sin embargo, los salarios siguen estancados, en este caso, por debajo incluso de los de hace 10 años. Y un último dato: 1 de cada 3 trabajadores recibe un salario que está por debajo del mínimo. Bienvenidos a Enclave de Pobreza. Algunas de estas cifras que avanzábamos provienen del informe del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la Comunidad Valenciana, realizado por Cáritas y la Fundación Foessa. Eso se presentaba en esta misma semana en Alicante. Otros de los datos tienen que ver con Stop Desahucios. Hemos querido recoger una valoración por encima de cómo está la situación en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, sobre esa pobreza que existe, aunque algunos parece que no la quieran ver. Hoy vamos a analizar todo este asunto con 2 expertos en esta materia que nos acompañan ya en plató. Tenemos por un lado a Víctor Mellado, que es director de Cáritas Diocesana Orihuela Alicante. Bienvenido, Víctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Alberto Arranz, él es portavoz de la Red Solidaria Soledad Díaz de Torrevieja. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para que nos hagamos una idea, Alberto, sois primos hermanos de Stop Desahucios. Sí, somos un colectivo a nivel de la Comunidad Valenciana, que nos hemos unido varios colectivos, bueno, por afinidad y estamos extendidos por toda la Comunidad Valenciana. Estamos un poquito al margen de la plataforma de afectados por la hipoteca, pues bueno, por distintos objetivos, pero llevamos las mismas. Para que os sitúen los que nos están viendo. Sí. Vamos a empezar poniéndonos en situación. Os pregunto a ambos, cada uno tenéis un punto de vista distinto, aunque seguro que con muchos puntos en común, sobre el estado de pobreza que, por desgracia, viven muchos valencianos, muchos alicantinos. Desde Cáritas, ¿cómo estáis viviendo esta situación y, sobre todo, cómo lo ha reflejado ese informe sobre pobreza del que hablábamos? Bueno, pues el informe, al fin y al cabo, pues refleja lo que sí que llevamos nosotros viviendo en el día a día durante los últimos años. Es cierto que la situación en España pues va un poquito a mejor, es decir, la economía ha mejorado y sobre todo en este ámbito del 2014 al 2018 pues hemos tenido crecimientos del 2 o 3% del PIB, ¿no? Que eso es lo que se basan los economistas, ¿no? Para hablar un poquito de la actividad económica y de que se va saliendo de la crisis. Pero bueno, la realidad nos muestra que al final pues hay un apartado un poco de la población al que eso le afecta y está mejor que antes, con lo cual es bueno, o sea, no hay que dejar que la economía vaya bien, siempre es bueno, pero al final vemos que en el tema de exclusión social y pobreza al final hay un umbral que no solo no mejora, sino que va a peor, ¿no? Porque al final es gente que se ha cronificado estos estadios, que no recibe ningunos ingresos, que tiene una incapacidad de encontrar un trabajo y este porcentaje de gente, digamos, que va en aumento a pesar de que la economía vaya a mejor. Podemos decir, al final, resumiendo mucho, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. ¿Dónde está la clase media? Por una parte sí, bueno, sí que hay una pequeña clase media que se ha beneficiado un poco, digamos que antes no tenía trabajo y ahora tiene un trabajo, aunque sean unos salarios que evidentemente no llegan a un poco, pasan el umbral de la pobreza, pero están ahí. Y luego hay mucha gente que no está llegando a ese mercado laboral porque realmente, primero, el empleo que se está creando es precario, segundo, hay un desempleo muy alto y con lo cual no hay para todos y esos niveles de exclusión no solo no llega, sino que además, pues bueno, nos está faltando entre todos ver qué pasa desde administración a entidades para que esa gente pueda salir al menos de ahí y pueda seguir al siguiente paso de encontrar un empleo. Desglosaremos ese informe a lo largo de esta hora, pero, como decíamos, ponernos en situación. Alberto, desde todos los que protegéis a esos que se enfrentan a una situación tan complicada como verse desahuciados de sus viviendas, tanto alquiler como una vivienda en propiedad, ¿cuál es el panorama al que os enfrentáis? Pues ahora mismo es caótico. Es caótico porque, aparte del incremento de los desahucios por alquileres, debido pues eso, al incremento de los precios de las rentas, a la bajada de los salarios de la clase trabajadora, no tenemos que, y aunque nos digan los informes, sobre todo de los informes del Consejo del Poder Judicial, que ha habido un descenso en el tercer trimestre sobre los desahucios, sobre hipotecas,
no tenemos que perder de vista dos parámetros, que yo los creo muy importantes. Ha habido un incremento casi de un 15% de los inicios de ejecuciones hipotecarias, que eso se tendrá que ver en su momento, y hay un montón de hipotecas varadas en los juzgados, ya sean archivadas o paradas, por las cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia Europeo, sobre todo con el caso del vencimiento anticipado. Esto en breve estallará, porque bueno, sabemos que desde el gobierno están haciendo la nueva ley hipotecaria, que nos grava con 90 millones de euros anuales desde hace 3 años o 4, o sea, que eso hay que verlo, y como esto es así, pues creemos que en muy breve, aunque la ley han intentado ponerle trabas sobre todo al vencimiento anticipado, que es la causa principal de las ejecuciones hipotecarias, que nosotros creemos desde los colectivos que uno, primero iniciar una retroactividad, y dos, las medidas que han tomado no son muy favorables. Tenían que haber separado lo que es el vencimiento anticipado de la deuda adquirida y tenían que haber hecho caso, sobre todo, ya que somos europeos, a las directivas europeas y a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre cláusulas abusivas. Alberto, estamos viendo algunas imágenes de desahucios. Formaban parte prácticamente del día a día, pero no de ahora. Estas imágenes son de hace unos años. Parece que nos hemos olvidado, o da la impresión en la sociedad de que esto no está ocurriendo día a día, pese a estas llamativas cifras, ¿no? Está ocurriendo todos los días. ¿Qué está pasando? Tener en cuenta que la Comunidad Valenciana ostentamos el luctuoso ranking de tercera y cuarta comunidad, tanto por alquiler como por hipoteca, de desahucios. O sea, eso es nuestro ranking en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Pues bueno, pues los trabajos son muy precarios, como ha dicho el compañero Víctor, son muy precarios. Entonces la gente, aunque trabaje como animales, no llega a pagar, es que no llega. Y ahora mismo hay gente que no paga la hipoteca. Veremos os vuelvo a repetir, veremos lo que pasa cuando los bancos reinicien con una nueva ley, reinicien las ejecuciones hipotecarias. Veremos lo que pasa, que se sumará al alquiler. Es complicado, yo veo un futuro complicado, a no ser de que seamos conscientes y tomemos medidas en la dirección adecuada. Víctor, ¿en qué se traduce toda esta situación que nos comenta Alberto en Cáritas? Pues hombre, el tema de la vivienda es un tema importante, evidentemente, ¿no? Es al final, nosotros trabajamos con colectivos sin hogar, como has dicho también, los albergues de acogida están en su máxima capacidad. Cuando llega el invierno, pues con colchones puestos por los pasillos, porque evidentemente no se puede dejar con el frío. Pero claro, si el panorama de la vivienda empeora en ese sentido, si los sueldos y los salarios son los que son, si ya no una compra ni muchísimo menos, sino un alquiler, también están subiendo otra vez a unos precios bastante más altos, pues claro, ese un techo al final hace muchísimo, ¿no? La gente puede tener otro tipo de ayudas, pero lo esencial al final es tener un techo y un lugar donde poder un poco hacer una vida digna. Entonces influye mucho. ¿De qué perfiles estamos hablando? ¿Cuáles son? Ahora me contáis los dos, los afectados. En vuestro caso, ¿quiénes son los que llegan a Cáritas? Bueno, en Cáritas quizá la parte más visible que tenemos siempre es al final el reparto de alimentos un poquito de las parroquias, pero bueno, hemos evolucionado mucho en los últimos años y tenemos aquí en concreto en la provincia de Alicante pues diversos proyectos. O sea, tenemos la Casa de Varitas, que trabajamos por ejemplo con enfermos de SIDA crónicos que no tienen otra salida y no tienen un lugar donde estar y que aparte requieren la mayoría incluso atenciones sanitarias. Tenemos, bueno, gestionamos el centro de transportes de personas sin hogar de Elche y de Orihuela, es decir, estamos involucrados. Aquí en Alicante es una gestión, digamos, municipal, pero en Elche y en Orihuela lo llevamos nosotros. Entonces, trabajamos desde esos perfiles de personas sin hogar, que sí que es cierto que estaban creados muchas veces estos centros de personas sin hogar para gente que iba transitando de ciudad en ciudad buscando esa opción, y desafortunadamente, por lo que hablábamos antes del tema de la cronificación, cada vez más tenemos en estos centros pues plazas, por así decirlo, que se cronifican y se periodifican porque son gente ya que empieza a tener otros tipos de problemas mentales, otro tipo de problemas que les impide salir, y nosotros al final pues tenemos que intentarles darle una ayuda y una salida y un acompañamiento, ¿no? Cáritas al final trata de acompañar un poco a las personas para buscar esas soluciones que pueda tener, o sea, desde el momento del sin hogar,
Luego también tenemos planes de empleo, cuando ya pueden dar esos pasos, cuando ya pueden, y junto con viviendas de inserción. Al final pasan a una serie de viviendas, lo que estamos diciendo, nosotros cada vez potenciamos más las viviendas de inserción, donde al final hacemos esto, ¿no? O sea, si no hay un alquiler social, no hay eso, pues durante unos meses es Cáritas la que un poco apoya todo eso para que puedan llegar, mientras llega otra solución, porque la solución futura hay que buscarla. En todo caso, las personas que llegan a Cáritas van en solitario, llegan en familia. Tenemos de todo, evidentemente las parroquias llega mucha familia por el tema inicio de alimentación, no solo alimentación, al final pues cortes de recibo de luz, desahucios incluso, apoyamos en ese sentido. Intentamos ir más allá, es decir, porque pagar un recibo hoy y que dentro de 3 meses tenga la misma problemática al final no es la solución, entonces tratamos de estar ahí. Evidentemente las familias son los más vulnerables, los que además tienen niños y tienen más problemas para llegar a cubrir esos gastos mínimos, ¿no? En tu caso, Alberto, ¿con quién os encontráis? ¿Cuál es el perfil? Los perfiles son muchos, porque ya no solo es el simple hecho de que hayas perdido tu vivienda, hay gente que ha perdido empresas, grandes empresarios, no voy a decir nombres evidentemente, grandes empresarios de la zona sur de Alicante, pues han venido, oye mira que me pasa esto, siempre con ese atisbo de vergüenza, ¿no? Entonces pues la crisis ha sido dura para todos, las políticas han dirigido a las grandes empresas multinacionales, y muchas empresas de nuestra comunidad y de nuestra provincia han caído, y gente que estaba dando muchísimos empleos han caído. O sea, que no solo es la gente que está en la calle y que tiene problemas, y que tiene problemas evidentes de, bueno, pues de vivir en la calle y tal, ¿no? Sino hay personas que han sido bastante, bueno, pues con bastantes recursos, que hoy en día pues se ponen a decir, mira, pues tengo toda esta problemática. Les cuesta, pero entienden que la manera es esa. O sea, nosotros, vuelvo a repetir, fomentamos el trabajo en colectividad, el colectivo es el fuerte, cada uno de nosotros aportamos a esa cadena lo mejor de nosotros mismos y el colectivo es el fuerte. Aparte de estas personas, evidentemente, vienen lo que era la clase media, o la mal llamada clase media, la clase trabajadora, con unos sueldos u otros. Bueno, pues vienen gente de todos los ámbitos, gente que ha tenido dinero, gente que no ha tenido tanto, trabajadores, y gente que está mal desde el principio, ¿no? Pero lo que sí que hay que poner en valor es que el gran impulso de ir y dar la cara y ser solidarios y tener ese valor, yo lo tengo que dar en las mujeres, porque son las que realmente cogen al toro por los cuernos y van a ello y defienden a su familia con uñas y dientes. Y yo a eso lo tengo que poner en valor, porque es que en todos los colectivos, te lo puedo asegurar, no solo en los nuestros, sino en la plataforma de afectados por la hipoteca, en Cáritas seguro que pasa igual, las mujeres son las que realmente dicen, me pasa esto y voy a ir aunque tenga mucha vergüenza y me dé todo el reparo del mundo decirlo. Le vamos a dedicar un espacio en este programa a cómo están viviendo esta crisis o esta nueva crisis las mujeres, pero no quiero dejar pasar algo que habéis apuntado los dos, y es ese problema del alquiler. ¿Llega más gente a la que echan de su casa por impago de alquiler o de una hipoteca al uso? Hoy en día lo de las hipotecas, como te he dicho antes, está un poco varado. Bueno, pues está varado y hay que darle las gracias al Tribunal de Justicia Europeo, porque las leyes españolas, los diversos gobiernos, no voy a echar la culpa ni uno ni otro, los que han estado en el gobierno, se han negado desde el año 93, o sea, que no es de ahora, no es de hace 7 años ni 10, desde el año 93 se han negado o no han querido transponer las directivas europeas, que estamos pagando 90 millones de euros anuales por esa no transposición. Como no han querido, pues se montó toda la que se montó debido a otros temas. La crisis se originó como se originó y bueno, hipotecas siguen llegando, pero como están paradas muchos en los tribunales, pues la gente tiene ese alivio, están paradas. Alquileres, sí, claro, evidentemente. Los alquileres hoy en día han subido casi un 9 o un 10%, no llega al 10, un 9%, un 8, 9, por ahí, y la gente pues no llega con los sueldos. Entonces sí que están llegando más ahora. Vamos a ver ese punto de vista con un experto. Él es Iván Poveda y es vocal del Colegio de Economistas de Alicante. Muy buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos hablar contigo sobre este punto de vista de todo el asunto que estamos tratando, esa
burbuja del alquiler ante la que nos encontramos, los precios suben, apuntaban aquí 9-10%, la Comunidad Valenciana está entre los lugares de España donde más está creciendo este precio mensual por habitar una vivienda. ¿Cómo explicas lo que está pasando ahora mismo, teniendo en cuenta que no hace tanto que estalló esa burbuja y que todos recordamos lo que pasó, cómo estamos otra vez en las mismas? Bueno, realmente esto es consecuencia un poco de la recuperación del mercado inmobiliario, que está generando unas subidas de precios muy importantes últimamente. Todavía hay que recordar que estamos a niveles lejanos a los anteriores a la crisis, por lo menos en los precios de venta de viviendas. En cuanto al alquiler, es verdad que se ha traspasado, ha habido un traspaso de la demanda de la compra a la vivienda y ha repuntado de forma muy notable. Estos problemas con el alquiler de vivienda también son debidos a la falta de oferta. Hay mucha demanda para poca oferta y es una cuestión de ajuste del mercado. Y comprar, por lo que parece, sigue siendo algo muy complicado para determinadas clases, claro. Claro, el esfuerzo de acceso a la vivienda en propiedad sigue siendo muy alto. Bajó en los años de la crisis, pero sigue estando en niveles muy altos. A esto se une la práctica imposibilidad de acceso a la vivienda para los jóvenes ante la precariedad de los salarios y realmente es muy difícil. Es verdad que ha habido una tendencia, se ha suavizado un poquito el tema de las dificultades en el pago de las hipotecas gracias a los tipos de interés que han bajado muchísimo y esto ha facilitado un poco el esfuerzo que las familias dedican al pago de las hipotecas. Pero sigue siendo muy difícil el acceso a la adquisición de vivienda. Sobre todo por esa entrada que hay que aportar antes de dar ningún otro paso, ¿no? Claro, porque las entidades financieras también han endurecido las condiciones para el acceso, han aprendido de errores. ¿Qué es lo que nos espera en cuanto a esas condiciones de ahora en adelante? ¿Es ahora un buen momento para comprar? ¿Lo suyo sería esperar? No, esperar no, porque es verdad que los precios están subiendo, pero realmente lo que se está es ajustando el mercado. No vemos que vayamos hacia una nueva burbuja inmobiliaria, no lo vemos, es una cuestión de ajuste del mercado. Y de hecho ahora hay una desaceleración en el incremento de los precios, un poco en parte debido a factores externos, factores macroeconómicos, se ve que se está desacelerando un poco el crecimiento, pero los precios siguen subiendo poquito a poco. En cuanto al tema del alquiler, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, es un tema complicado. El tema del alquiler realmente, las administraciones públicas están pensando continuamente en intervenir, de qué forma intervenir. Es verdad que la intervención de la Generalitat, por ejemplo, es activa a través de organismos públicos, de incentivar la oferta del alquiler a través de entidades públicas y implementando medidas, pero aún queda mucho por hacer. En fin, la idea sería aumentar la oferta para un poco compensar esta demanda tan alta que hay. ¿Y esa opción de regular precios en el alquiler, lo ves algo factible? Es una medida muy complicada. Hay que respetar siempre la propiedad privada, intervenir en los precios, realmente no lo vemos. En situaciones muy puntuales sí se ha producido. He llegado a leer que en algunos países, en Francia y Alemania, en zonas muy concretas, se ha intervenido en los precios, pero realmente intervenir en los precios no creemos que sea la solución. Pues cogemos todas esas claves que nos has dejado, Iván, y se las trasladamos a los dos invitados que tenemos en plató. Muchísimas gracias, Iván Poveda, portavoz vocal del Colegio de Economistas de Alicante. Un placer contar contigo hoy. Un placer, muchas gracias. Como decía, os traslado estas reflexiones, sobre todo a ti, Alberto. Le preguntaba yo, ¿esa regulación de precios es algo posible? Es algo que ayudaría, ¿no?, a toda esta gente que está intentando cuadrar números para ver si puede permitirse un alquiler. Evidentemente, yo casi que no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho nuestro compañero economista. No estoy de acuerdo porque sí que es posible esa regulación de precios, en muchos países europeos la hay,
Y sí que es posible que, bueno, pues el desmantelamiento del estado de bienestar, que incluye también la venta de viviendas a empresas privadas, pues ha dado como consecuencia que no exista vivienda pública a lo mejor en Alicante hay más, tal, pero, por ejemplo, en pueblecitos como puede ser Orihuela, Elche tiene algo más, pero Torrevieja no tiene nada. Entonces, en propiedad, ¿vale? Entonces, pues, este tipo de actuaciones económicas, pues nos llevan a esto. Yo pienso que uno, se podría regular el alquiler para que esas empresas, microempresas, ya no hablo de grandes tenedores, por grandes tenedores ya hablaremos después, pero sí que esas personas que, oye, pues tienen 2, 3, 4, 5 viviendas y viven de ello, y está muy bien, es una actividad financiera que está bien, pero que se regule ese mercado de alquiler, se regule un poquito en función de los salarios y de la perspectiva que tienen las personas. Y otra gran importante es que los gobiernos obliguen a los promotores a que si construyen y se les pone suelo y esto, pues que obliguen a una parte de esas construcciones dedicarla a la vivienda de alquiler social y que las comunidades autónomas y el Estado compren vivienda pública como existe pero no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Austria, Francia, Bélgica, Alemania. Es que nos queremos comparar siempre con los grandes países de la Unión Europea y cuando llegas allí y hablas con la gente dices, no, si yo vivo en una vivienda pública, yo vivo en una vivienda pública y me cuesta un tanto % de mi sueldo y no hay más que hablar. Entonces ahí es donde está la solución. Ahora, si no regulamos nada, dejamos que los mercados, que es una teoría económica y yo la respeto, por supuesto que sí, la respeto pero no la comparto y combato contra ella. Si dejamos que los grandes mercados se regulen solos, es que ni las personas que componen esos consejos de dirección tienen capacidad para poder actuar sobre sus decisiones. Entonces, los mercados se regularán solos, evidentemente. ¿Qué ha pasado con eso? La crisis de 2010, la crisis de 2007. Eso es lo que ha pasado con todo este entramado financiero. Víctor, ¿qué te ha parecido a ti esta intervención? ¿Cómo la valoras? Es un tema, lo del alquiler social, complicado, que, pues eso, como de cuenta, hay países que han dado pequeños pasos, pero muy complicado al final de buscar solución. Evidentemente yo la regulación en cuanto a las viviendas, por así decirlo, de propiedad de las personas, lo veo súper complicado, porque tú al final si pactas ahí o nivelas unos precios y demás, pues al final ya pasa, o sea, ya hay un montón de viviendas vacías que no se alquilan, o sea, ni siquiera aunque los precios sean altos, ¿no? Por ese tipo un poco de miedo que hay. Creo que sí que puede intervenir un poco la administración, pero quizá con otros pasos, más que regular unos precios que ya se podrían realizar otros pasos, pero sí, como dice, apenas ha desaparecido el parque de viviendas, hay viviendas, pues ya no solo de los bancos, sino del propio Sareb, del propio Banco Malo del Gobierno, que no se han puesto quizá para ese tema, y sí que articular esas alquileres sociales, pues a través de, oye, si tienen miedo, a través de cómo, pues o a través de organizaciones, de cómo se puede hacer para que se legisle y se haga bien y se le dé un buen uso, pero sí que poner esa bolsa para esos casos, sobre todo que hablamos de emergencias, ¿no? Que haya, y eso no existe. Al final somos entidades un poco privadas los que tienen que dar esas soluciones que las administraciones no están sabiendo llegar. Quieren articularlo, pero no lo articulan. En este caso el Consell está dando algún que otro paso, está intentando adquirir vivienda para sacar luego estos pisos en alquiler social. ¿Cómo valoras tú el trato que está dando la administración valenciana? Bueno, no sé cómo te lo explicaría. La administración, desde el Pacto del Botánico de PSOE y Compromís, son lentos y tienen que venir otros grupos políticos a intentar que se ponga dinero para la adquisición de vivienda pública. Sí que ha habido un paso, que yo lo veo bien, que ha sido poner un dinero, no recuerdo la cantidad, porque son malos para los datos, no recuerdo si se ha puesto una partida presupuestaria para comprar vivienda a particulares, y me parece una buena opción. Las casas son, bueno, pues casas de 2, 3 habitaciones, hasta un límite de 60.000 euros, me parece que va por ahí la cosa, y me parece una buena iniciativa. Pero no es suficiente. Esto lo tenían que regular cada ayuntamiento porque tiene capacidad de hacerlo y tiene las competencias para hacerlo. Cada ayuntamiento subvencionado con partidas presupuestarias de la Generalitat Valenciana para que compraran en cada ayuntamiento y tuviera sus propias viviendas. Nos facilitaría la vida muchísimo y sobre todo a las personas que no pueden adquirir o no pueden adquirir
o tienen un trabajo, o son jóvenes, o quieren hacer una vida y no pueden, ¿no? O sea, ya no solo es el caso de las personas que están en exclusión social, que lo estén pasando fatal, sino que hay un montón de personas que están empujando para salir adelante, estudiantes, profesionales jóvenes, y no pueden, es que no llegan, y no hay vivienda de alquiler. Te vas en la Comunidad Valenciana, existe ese problema. Te digo, por ejemplo, el caso de mi pueblo, o de mi ciudad, Torrevieja, que si digo pueblo los enfadan. En el caso de Torrevieja, vete y busca un alquiler. No hay. No hay. Tiene que ir con los padres, buscar, yo qué sé. No hay, no existen. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos derivado hacia un alquiler vacacional que la gente, y yo entiendo, y vuelvo a repetir, entiendo a la gente que saca un beneficio bastante bueno, y no tiene las dificultades de tener un alquiler durante todo un año, o durante 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque va a sacar más o menos lo mismo y bueno, pues no les interesa tener le a alguien. compensa. Claro. Desde Cáritas, ese punto de vista, o sea, qué importante sería también que todas estas personas con las que trabajáis pudieran tener una vivienda para poder rehacer sus vidas y, como decíamos, no caer en esa cronificación a la que arrastra, ¿no?, el hecho de cada vez depender más de otros y no poder pasar el mes con propios recursos. Importantísimo, como decía antes, es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, el tener un techo donde vivir. Y bueno, hay que calentarse la cabeza. Sí que es cierto lo que hay iniciativas, esta de los pisos no es mala, que se está surgiendo, pero lo que ves al final siempre es que son eternamente lentas. Ahora está también lo de la renta pero se está tardando tanto, ya no meses, sino años en la que quizá, pues bueno, esperemos que haya una continuidad, pero que se les pasan los 4 años y no han implantado una ley, que no han conseguido implantarla, con lo cual a las personas no les llega al final ese tipo de ayudas. Con lo cual, bueno, ahí yo sobre todo a la administración siempre digo lo mismo: agilidad en las cosas, porque salen muy buenas ideas, pero al final no se llevan a la práctica muchas veces. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Nos vamos a publicidad y lo vamos a hacer con un vídeo en el que se entiende un poco mejor todo este asunto que está centrando el programa de hoy y que está muy ligado con la pobreza. Son los desahucios. Cada acontecimiento importante en la vida viene acompañado de un sello oficial que le da valor. Por eso, cuando en 1998 el gobierno reformó la ley del suelo, lo ratificó con un sello. Una ley que hizo que toda la economía española se basara en la construcción, logrando así millones de hipotecas y contrataciones. Pero en 2008 estalló la crisis en Estados Unidos y todo cambió. Los bancos dejaron de prestar dinero y el sistema se derrumbó. La gente empezó a perder sus trabajos, sus hogares, todo, menos la deuda con el banco. 4.000 millones de personas pobres en el mundo, 800 millones sin educación, 2/3 son mujeres. 45 millones de refugiados, el 80% son mujeres y niños. Salario medio mundial, 50% menos en la mujer. Mujer pensionista cobra 40% menos que el hombre. Solo por ser mujer, muchas son privadas de préstamos, herencias, salud y educación. Seguimos en Enclave con este vídeo en el que nos poníamos en situación que ha emitido Manos Unidas. Seguimos en plató y nos acompañan Víctor Mellado, que es el director de Cáritas Diocesana Orihuela Alicante, y con Alberto Arranz, que es portavoz de la Red Solidaria Popular Soledad Díaz de Torrevieja. En la primera parte hemos hablado mucho de desahucios, de vivienda, pero tú lo dejabas caer en esa primera parte, el papel de la mujer que aparece también en el informe que presentaba Cáritas sobre la situación de pobreza, desigualdad en la Comunidad Valenciana. Llama la atención porque se habla de que existe esa desigualdad, y en todos los puntos, o prácticamente en todos los puntos de ese informe, siempre es peor para la mujer.
Sí, a ver, en el vídeo evidentemente es mucho peor porque habla a nivel mundial y en España pues afortunadamente estamos un poquito mejor. Pero sigue siendo, al final, el perfil de la mujer sigue teniendo más vulnerabilidad por muchos aspectos que el de los hombres, desde nivel de salarios a nivel de oportunidades. Entonces todo eso se refleja al final en el informe como que son un poquito las peor paradas dentro al final de esta sociedad. Bueno, si ves los datos que han salido en el vídeo son catastróficos, ¿no? Hablas de menos 50%, porque evidentemente hay otros países mucho peor. Se están dando pasitos y España yo creo que está mejorando, no es lo mismo, pero bueno, sigue siendo un poco la mujer la que tira un poco de al final, cuando tiene niños, pues la que tiene que al final pues renunciar a una parte, la que tiene que estar ahí un poco atendiendo a otras muchas cosas, y luego en las empresas, pues bueno, se va mejorando, pero todavía hay niveles y hay diferencias. He recogido alguna cifra, por ejemplo, la que tiene que ver con el salario medio. El de los hombres, en la Comunidad Valenciana estamos por debajo de la media nacional. El de los hombres están en 19.130 euros, mientras que el de las mujeres 14.945. Estamos hablando de casi 5.000 euros de diferencia entre unos y otros, simplemente por el sexo, nada más. Sí, influyen diversos factores, es decir, hay otros informes, digamos, contra mismos puestos ya existe una diferencia, hay una diferencia más grande también por lo que hablamos, ¿no? Al final es todavía la mujer la que está renunciando muchas veces y tiene un trabajo parcial o tiene eso, porque además, pues bueno, pues ha tenido hijos o tiene hijos pequeños o tiene otras cargas, y luego lo que estamos hablando, los salarios están en unos niveles que al final, además, si no renuncia y tiene que pagar, o sea, les cuesta más caro casi pagar a otras personas o a unas guarderías para que los cuiden que renunciar a parte de su trabajo, ¿no? Con lo cual ahí, claro, la diferencia sigue siendo muy grande en ese aspecto y recae en las mujeres. En este caso hablamos de trabajadores pobres, trabajadores que a pesar de realizar su jornada, sobre todo ellas, no llegan a fin de mes. Sobre todo cuando hablamos con familias, con niños y demás, evidentemente con ese nivel de salarios. Sin embargo, Alberto, son ellas las que una vez que la situación se complica y que las cosas se ponen feas, son las que salen adelante, ¿no? Tú nos lo avanzabas en la primera parte del programa. Es que no sé cómo explicártelo, es un orgullo ver cómo las mujeres de los colectivos, ya, vuelvo a repetir, no solo del donde yo soy activista, cómo salen hacia adelante, qué valor tienen, cómo se empoderan y la rotundidad con lo que la hacen. Tiran de sus matrimonios. Muchas veces la crisis es lo que ha destrozado en muchas familias. Hay muchas familias monoparentales, están a cargo de los hijos, se quedan solas. Emigrantes que se quedan solas porque los maridos las han dejado por motivos económicos casi siempre, y cómo tiran hacia adelante y cómo pelean y cómo luchan es inenarrable. O sea, nosotros en nuestro colectivo siempre decimos somos matriarcales porque creemos que las mujeres no tienen, vamos, todos somos seres humanos, que el feminismo es una herramienta de igualdad y que tenemos mucho que aprender de esas mujeres que se movilizan, se organizan en esos colectivos feministas y en esas asociaciones feministas, y tenemos que aprender mucho, y sobre todo nosotros los hombres tenemos que aprender muchísimo de ellas, porque al final la que pone la razón, la que pone el bienestar de su familia son las mujeres. Los hombres quizá ponemos el empeño, la fuerza para intentar sacar adelante nuestras familias, pero la que pone la razón y la sesudez de esas familias son ellas, siempre son ellas. Y el arranque para poder paliar todos los desastres que nos han causado estas crisis financieras, pues normalmente parten de ellas. Una vez que están ellas allí, ya se acercan o no, se acercan maridos, hermanos, pero las primeras siempre son ellas. Y vamos, yo pienso que en breve se tenía que solucionar toda esta lacra de sueldos, salarios desiguales, desigualdad, y hay que hacer mucho, pero muchísimo caso a las mujeres que se organizan en este tipo de colectivos. En el caso de Cáritas, ¿son también las mujeres las que abanderan un poco esa petición de ayuda, las que dan ese primer paso que supongo que costará muchísimo a todo el que se ve en una situación así?
Sí, lo que hablamos sobre todo a las madres de familia al final que están en estas circunstancias, ¿no? y tienen esa urgencia máxima porque además tienen niños pequeños en muchos casos y qué se quiere hacer. Ahí hay un tema también, más allá un poco del tema de la mujer, que es un poco sí ese desarraigo, lo que dicen, no solo monoparental y demás, sino en la sociedad. Nosotros siempre decimos que uno de los problemas que ya está aquí, pero de futuro va a ser ese tema de la soledad, ¿no? Cada vez hay más personas, o sea, no solo porque son monoparentales, sino ese desarraigo que hay familiar, en el que antes el que no tenía hijos o el que no tenía eso siempre tenía un vecino, un primo, eso que se hacían cargo. Cada vez tenemos más personas mayores que viven solas bajo esos umbrales con pagas de 300 euros y que están siendo a esas edades ya fuera ya de trabajo, una mini pensión sin ninguna ayuda, y como dices, sí que las mujeres están ahí luchando en ese aspecto, pero yo creo que además es un tema de familia, como dices, cuando la familia está unida es mucho más fácil al final encontrar todas esas soluciones y se puede dar pasos. Hablas de la soledad. Hace solo unos días publicaba el diario Información informes sobre la cantidad de personas que hoy por hoy viven solas, lo llamaban como la enfermedad de la soledad, la enfermedad del futuro. De hecho, países ya se han puesto a trabajar para intentar paliarlo y me llamaba la atención la cantidad de personas que viven solas, mayores, con la cantidad de necesidad de vivienda que hay también, Alberto, ¿no? O sea, aquí se podría compensar una cosa con la otra. En nuestro colectivo nos jactamos de que hay muchas personas mayores que van, pero no porque tengan ningún problema en especial, sino porque están solas. Entonces, apoyan todas las iniciativas que hacemos, apoyan a todas las personas que están, pero por el simple hecho de que están solas. Y quieren hacer algo, y quieren participar, y quieren contribuir con su solidaridad a levantar algo, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo que esas personas estén ahí. ¿Qué reciben? Porque el lema de nuestra red es yo doy, yo recibo. Es un ten con ten, ¿no? O sea, no es tú me das y yo me voy, no, yo doy, yo recibo. Entonces, estas personas reciben cariño, cercanía, familiaridad, reciben lo que no tienen y aparte de eso, pues dan su experiencia, que es, vamos, yo creo que es lo fundamental de una persona mayor, sobre todo, la experiencia que tienen, la carga, lo que te pueden aportar. Nosotros creemos que tanto Cáritas, otras ONGs, nuestros colectivos, lo que fomentan es la cohesión entre muchas personas que no se conocen y de repente se ven involucradas en unos ámbitos que dicen, esto merece la pena. Y de repente se ven en unos entornos amables que dicen, bueno, pues podemos seguir, ya sea mediante el voluntariado, sea el activismo. ¿Que podemos tener diferencias? Sí, las tenemos. Pero eso es lo que necesitamos fomentar. Eso que dice la familiaridad, el que las personas no estén solas, porque la soledad nos lleva a males, no sé cómo explicarlo, pero no querría pensar en cosas malas. Y entonces pues sí que es verdad que estos colectivos deberían de fomentarlos. Nosotros no, ni somos asociación, somos un colectivo nada más, no queremos ayuda de nadie, queremos que entre nosotros mismos fomentar eso para que no depender de nadie, para que nos digan, no, es que tú, es que yo, es que mira, es que no, nosotros no dependemos de nadie y hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, que es fomentar la solidaridad ante todo y sobre todo. La solidaridad y la integración. ¿Qué papel tiene la inmigración en los dos aspectos en los que estamos hablando? En Cáritas, ¿cuánta demanda viene por parte de inmigrantes y sobre todo comparándola con otros años, en qué punto se encuentra? Bueno, quizá ahora con el tema de la mejora económica vuelve a haber un repunte, es decir, en los años de la crisis quizá ha habido una disminución, precisamente porque mucha gente también ha regresado a sus países ante la perspectiva de aquí tampoco haber ni trabajo ni empleo. Y bueno, está un poco repuntando, pero también es cierto porque además está aumentando lo que hablamos, la cronificación de gente nacional española que tiene esos problemas, ¿no? Después de tantos años de crisis, de no encontrar un empleo, de que ya se les han acabado los subsidios y de que no tienen esas salidas. Entonces, bueno, está incrementándose otra vez un poquito de nuevo, porque sí que es cierto que cada vez hay también más inmigrantes que vuelven un poco hacia un poco por la perspectiva de nuevos empleos. Y nosotros, pues evidentemente, tratamos un poco toda esa parte. Es lo que decías, para nosotros la clave al final es acompañar, ¿no? Y con lo cual al final tratamos muchas veces incluso
Dentro de esas acogidas tenemos de diferentes... las mujeres musulmanas, lo que hablamos, siempre en un primer paso llegan ellas solas y con los niños. Nuestro programa de acogida, sea musulmán o sea español, sea bueno, la semana que viene vuelve, pero vuelve, tienes marido, está casado, tiene empleo, no, vuelve y os ayudamos como familia a ver cuáles son las soluciones, ¿no? Al final sí que haces toda esa labor un poco en común, pero ya te digo, sin diferenciar al final toda esta parte. Al final nosotros, nuestra sería es la persona, ¿no? Y buscar un poco por su dignidad y su proyección para salir de ahí, ¿no? ¿Qué parte de inmigrantes atendéis vosotros? Pues últimamente menos, pero sí que tuvimos hace unos meses, una gran afluencia, sobre todo de personas de subsaharianas. Bueno, pues arreglamos esos problemas, tienen que trabajar y nos felicitamos porque estén mejor. Ahora pues sí que hay alguno, tal, pero no es nuestra, ahora mismo en Torrevieja no es la tónica general de que vengan muchos inmigrantes a nuestro colectivo. Sí que los ha habido y, bueno, pues han solucionado sus problemas, tanto habitacionales como de trabajo y tal, y nosotros encantados. Pero sí que es verdad que ahora tenemos suerte porque están entrando un montón de inmigrantes por todos los lados de nuestra península ibérica, ya que hay un descenso de natalidad espantoso en España, que la gente no lo quiere ver así, cada uno que mire para donde quiera, pero si estas personas no llegan de otros países, no sé qué va a ser de nosotros, porque cada día tenemos menos hijos, se fomenta menos la familia, evidentemente, con todos los problemas laborales y tal, que había que arreglar. No hay tanto crecimiento demográfico, estamos en límites que nunca había tenido España, y si no es por ellos, no sé qué va a ser de nosotros. O sea, que nos tenemos que poner a trabajar en crear una ley de inmigración buena, que los inmigrantes estén legales, que los inmigrantes puedan desarrollarse dentro de nuestro país o dentro de la Unión Europea para poder salir adelante, porque aquellos que dicen que es que vienen a invadirnos, que inmigración no, que tal y que cual, al final, cuando lleguen al final de su vida laboral, me van a contar quién le van a pagar las pensiones. Se acordarán. Hemos hablado mucho de lo que ocurrió hace 10 años, momentos previos a la crisis, pero ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo nos veis dentro de 10 años? ¿Creéis que conseguiremos aprender de todos los errores que hemos cometido? ¿Qué futuro prevéis? Hombre, yo sí pienso que siempre hay una luz de esperanza, ¿no? Y creo que sí que se aprende. Hay a lo mejor aspectos o sectores de la sociedad a lo mejor que evolucionan menos y que volverán a cometer errores porque el ser humano al final aprende, pero no del todo. Pero yo creo que sí, y todo lo que se habla, por ejemplo, de que ahora parece que la gente joven, pues esa pérdida de valores, que efectivamente también está ahí y demás, pues por contra yo veo también los dos polos, ¿no? O sea, es cuando te encuentras ahora con más gente joven también, como mucho más concienciada, ¿no? Como que antes los concienciados eran un grupito así y demás, y veo ahí la gente joven también con ganas de implicarse, pues en todo, ¿no? Al final en el tema de exclusión social, en el tema de ahora la Agenda 2030 para el cambio climático también, es decir, al final hay ahí, y eso esperanza, ¿no? El ver que hay ahí esa gente muy joven muchas veces y luchando también por todas esas cosas y viendo más allá, pues ilusiona, ¿no? En Cáritas siempre hemos tenido ya durante muchos años ese un poco de acercar a más voluntarios jóvenes. Nuestra masa crítica evidentemente es gente más mayor, que siempre está relacionada con el tema de las parroquias, pero bueno, tenemos ahí grupitos de gente joven haciendo muchas cosas y ese empuje hace falta, ¿no? Para todo. Y luego al final soy muy positivo con el tema del trabajo en red. Al final ellos hacen una gran labor, somos cada vez más asociaciones y un poco cada vez más equipos desde voluntarios a organizaciones haciéndolo eso. Y si la administración da esa agilidad que estamos pidiendo un poco para organizar eso y se hace un trabajo realmente en red, al final la gente, digamos, necesitada, los participantes de todos nuestros programas son básicamente los mismos que tienen esas mismas necesidades. Si entre todos ponemos esa piedrecita y lo hacemos más ágil, no con mesas de observatorio que se reúnen cada año y que nunca llegan a buen término, pues podremos hacer cosas, ¿no? Y ahí estamos, que evidentemente con muchísimas ganas de poder hacer algo y ponerse la piedrecita. Alberto, ¿cómo crees que seguirás estando en la red solidaria popular Solidaridad de Torrevieja? ¿Crees que seguirá haciendo falta dentro de 10 años? Pues a lo mejor hará falta, pero en otros ámbitos. Las perspectivas no son muy halagüeñas.
no son muy halagüeñas. Pero sí que desde colectivos, como puede ser Cáritas, puede ser la Red de Solidaridad Popular, fomentamos que eso cambie. Y yo creo que el cambio va a venir por ahí. O sea, el cambio tiene que venir de la motivación de nuestros jóvenes, la motivación de las personas para incidir sobre la política en general y las instituciones públicas y que hagan esos cambios legislativos que necesitamos, ya sea para agilizar, ya sea para que pueda existir un parque público de viviendas, ya sea para que las ayudas lleguen mejor a las organizaciones que lo necesiten. Pero yo pienso que el cambio tiene que venir de la gente que estamos, o concienciando a la gente que está alrededor nuestro y que creemos que esa lucha que llevamos, mucha gente, pues dará sus resultados. Y yo creo que sí, por lo que te voy a decir. Dentro de la Red de Solidaridad Popular y dentro de otros colectivos, el colectivo amplio que tenemos, por ejemplo, en Valencia, o la plataforma Afectados por la Hipoteca, o Cáritas, que con su empuje y sus informes, que muchas veces tienen que sonrojarse alguno, pues intentamos que haya cambios legislativos. Y esos cambios legislativos, por ejemplo, se va a traducir en una ley de consumo en la Generalitat Valenciana. Creo que es muy importante para la paralización, o por lo menos para poner un poquito de equilibrio en las ejecuciones hipotecarias. En este mismo ámbito nos trasladamos al Congreso de los Diputados. Esperemos que nos saquen una PNL, que también está allí, varada hace tiempo, pero que creemos que también, igual que la plataforma de los afectados por la hipoteca, pues ha llevado una ley al Congreso, bueno, que la están debatiendo, ya sabemos cómo son los políticos, que si para arriba, que si para abajo, que si esto no, que si esto sí. Pero bueno, esos cambios legislativos, al final, incluso estuvimos también en el Parlamento Europeo, y aquí sí que quiero hacer mi inciso, porque unas personitas, decimos, unas personitas como nosotros, que ni somos leídos ni somos estudiados, que decimos la Huerta, bueno, pues llegamos al Parlamento Europeo y los políticos no dan un duro por nuestras propuestas. ¿Cómo fuimos capaces de que, con informes desfavorables tanto del Banco Central Europeo, que tiene su tela, y de la Comisión Europea, que tiene su tela, conseguimos salir adelante y llevar a abrir una comisión de peticiones sobre nuestras propuestas? Y hasta ahí hemos llegado. Y yo creo que esa es la tónica, no solo estar ahí con la gente, sino abrirnos e insistir a nuestros representantes políticos, sea del ámbito que sea, o de la ideología que tengan, insistir a nuestro político, oye, esto tiene que cambiar, y si no lo hacéis, lo que va a pasar es que vamos a ir. Pero yo creo que sí que están entendiendo. Hace poco estuvimos aquí en el Consell, y todos, el espectro de los grupos parlamentarios del Consell, pues sobre las propuestas que llevamos, que si luego quieres te las cuento, pues estuvieron de acuerdo, no había disensiones. Entonces eso, aquí en la misma Diputación de Alicante, hace un año por ahí, hubo unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y eso a mí me da esperanza de decir, bueno, tenemos, pese a lo que pese y siempre sea a las cosillas que tienen los políticos, pero que se ponen de acuerdo en cosas. Ahora, lo que dice él, se tienen que poner de acuerdo y crear los marcos y decir, vamos a hacerlo. Ese es el gran problema, que tardan mucho, tienen muchas expectativas electorales, y ahí es donde nos frena a nuestras iniciativas. Mientras tanto, los que trabajáis por toda esta gente, supongo que os servirá como inyección de adrenalina y de fuerza los casos de éxito, porque los hay, porque los que pasan por Cáritas y los que pasan por vuestra plataforma, también muchos están de pasada. Pasan por ahí, necesitan en un momento determinado vuestros servicios, pero también, ¿verdad, Alberto? Tenéis algún que otro caso de éxito que merece ser nombrado. Nosotros, cada pequeña... a nosotros los datos nos parecen muy bien, pero a nosotros un desahucio es un fracaso, ¿no? Una persona que esté en la calle es un fracaso. Para nosotros, no hace falta que sean más ni estadísticas, una. Pero sí que es verdad que con el esfuerzo, mucho tesón, mucho trabajo, mucho activismo, mucho pedir a las instituciones públicas, incluso con concentraciones, manifestaciones, redes sociales, diario información, pues hemos conseguido que después de un año y medio una familia, que bueno, pues era una familia de clase trabajadora, que llegó la crisis, estaba pagando una vivienda de alquiler social del EIGE, ahora EVA, pues la desahuciaron de allí porque no podía pagarla. Entonces, opción que le quedó a esa familia, meterse en una vivienda de una entidad financiera, ¿vale? Se metieron en esa vivienda, llegaron a nosotros
y nosotros sí que acogemos ese tipo de actuación. Lo que, para dejarlo bien claro, nunca acogemos es una persona que se mete en una vivienda que es de un particular o de una pequeña o mediana empresa. De grandes tenedores no hay ningún problema, porque creemos que ya les hemos dado bastante dinero para que no pongan esas viviendas otra vez a funcionar en el mercado, que las deberían de poner. Pero siempre que viene una persona que se ha metido, le decimos, mira, te sales de ahí y luego hablamos. Porque la persona que a lo mejor es un abuelito, que necesita esa para... Entonces, ahí no entramos, vamos, nunca. Y no lo vamos a hacer nunca. Pero sí que en los grandes tenedores, si vienen personas que han hecho esto, pues las acogemos y les ayudamos tanto legalmente como... Y con esto también decirte que, bueno, pues nuestras actuaciones por medios legales han llevado siempre a los tribunales a una conciliación entre entidad bancaria y... Siempre, o sea, no hemos fallado nunca, hemos encontrado un camino, no lo voy a explicar para que no los bancos no tomen nota, pero sí que hemos llegado siempre a que esas familias tengan su alquiler social y vivan, por lo menos tengan esa dignidad, no vivan en una casa ocupada, aunque sea de una entidad financiera. Y hace poco, pues empezó esto hace 1 año y medio, esta persona se llama Violeta. Violeta consiguió que esa lucha sirviera para algo, ¿no? Sí, fueron 2 años de lucha intensa, se quedó embarazada, tenía un embarazo de alto riesgo, hemos luchado tanto en la Generalitat, llevando su caso, en el ayuntamiento, no sé, o sea, por todos los sitios. Al final, esa interactuación de instituciones públicas y nuestra propia actividad activista ha llevado que el otro día, lunes, bueno, pues mediante el EIGE, o sea, mediante el EVA, perdón, es que han cambiado ahora el nombre, mediante el EVA, pues le pusieran una vivienda de la entidad donde había recuperado su vivienda de Bankia, que todo hay que decirlo, o sea, cuando lo hacen bien y cuando lo hacen mal, ¿vale? Bankia le cedió al Fondo Social de la Vivienda, esa vivienda se la han dado, una vivienda muy bonita, la verdad sea dicha, está muy contenta y ayer dio a luz, entonces... Causa más que justificada todo lo que habéis hecho. Supongo que Cáritas también se alegrará, ¿no? Cuando ve que alguien, después de que le hayáis tendido ese brazo cuando lo ha necesitado, luego camina solo, ¿no? Claro, evidentemente al final es lo que hablamos, al final trabajamos por las personas y la dignidad de las personas. Nosotros cuando tenemos casos pues, de gente que ha salido, que viene de la calle, que luego a través de los programas pasa a los pisos de inserción y luego al final encuentra un empleo y sale y son autónomos, ¿no? Y mayor satisfacción de esa, ¿no? De ver cómo alguien que estaba realmente pues, viviendo como bajo el puente, como se suele decir, y ha encontrado ese camino, pues cuesta muchísimo, pero claro que tenemos casos de éxito y son los que animan al resto. De hecho, luego los invitamos a que su caso sea reflejo para que más personas puedan hacerlo. ¿Cuánto tiempo pueden pasar por Cáritas hasta que consiguen remontar? Es que hay muchos perfiles, o sea, desafortunadamente lo que hablamos del tema de la calle al final desestructura no solo totalmente, sino que al final va un poco a derivar problemas un poco mentales y psicológicos más graves. Ahí están trabajos de psicólogos y de cosas que les ayudan a esos pasos. Entonces hablamos de procesos que pueden ser mucho más rápidos, pero normalmente hablamos de meses y de años para poder llegar a ese éxito final de estar integrado en la sociedad y además con empleo, y es lo que te dices, o sea, esta persona ya además ahora está incluso en facultad de ayudar a otras personas a que sigan su camino. Bueno, pues esperemos que nadie de los que nos está viendo necesite vuestra ayuda, pero en el caso de que así sea, por suerte ahí estáis, tendiendo esa mano a los que lo necesitan. Muchísimas gracias, Víctor Mellado, director de Cáritas Diocesana Orihuela Alicante, y a Alberto Arranz, portavoz de Red Solidaria Popular. Un placer haber contado con vosotros. Esperamos haber removido alguna conciencia al otro lado de la pantalla. Seguro que sí. Seguro que sí. Hasta aquí el enclave de pobreza de hoy. Hasta la próxima.